ya está de vuelta. Al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y ya está con nosotros el doctor Loaiza, Rafael Nieto Loaiza, desde la hermana nación de Colombia. Bueno, esta plataforma, esto es en vivo, doctor. Buenas noches y bienvenido a la República Dominicana. Esta es su casa. Bienvenido al punto con Andrea Guerrero Guerrero. Andrea, muy buenas tardes para ustedes, para todos en República Dominicana. Me da mucho gusto estar acompañándolos esta noche. Excelente. Para nosotros es un gran placer tenerlo aquí con nosotros. Pues vamos a entrar en materia de una vez. Hace apenas 2 días usted escribió un artículo en La Vanguardia y ahí usted muestra su inconformidad sobre el manejo de las recaudaciones en Colombia, sobre la estructura tributaria. Dice usted que está un poquito desbalanceada, sin dejar de mencionar la tasa efectiva de tributación. ¿Qué opina usted? ¿Qué sugiere usted? Efectivamente, Andrea, Colombia tiene una tasa altísima de tributación efectiva, que se acerca al 70%. Eso significa que prácticamente 70 pesos de cada 100 que tienen de ganancia los ciudadanos terminan en manos del Estado. Y eso hace que el país sea muy poco competitivo. Por el otro lado, la composición de los ingresos tributarios está también claramente desbalanceada. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de carga en las personas societarias, en las compañías, y muy poco en cabeza de las personas naturales. De hecho, las sociedades corresponden al 25.5% de los ingresos tributarios, y en cambio la renta de personas naturales solamente es el 6%. En América Latina los porcentajes son el 16% de las sociedades y el 10% de las personas naturales. Pero si usted va a la OCDE, Colombia hace parte de la OCDE, claro. Las sociedades solamente aportan el 9% de los ingresos tributarios en promedio, y en cambio las personas naturales el 24%. Es decir, en Colombia las personas naturales aportan 4 veces menos de lo que aportan en la OCDE, y en cambio casi 3 veces más lo hacen las sociedades. Eso genera claramente un desbalance. Así que hay que buscar un mecanismo distinto donde haya más personas que paguen impuestos, personas naturales, y en cambio se le rebaje, se le disminuya la carga a las sociedades, de manera que haya estímulos al emprendimiento para la generación de riqueza y para la creación de empleo. Doctor Loaiza, y si tomamos en cuenta, y usted lo dice en su artículo, lo menciona, de que, por ejemplo, en Colombia, más del 90% de la capacidad de producir son microempresas, ¿de qué manera le afecta? De manera sustantiva. En Colombia, el grueso de las empresas son microempresas. Es el 92.3% de todas las empresas del país. A eso hay que agregarle un 5.7% adicional de pequeñas empresas, lo que hace que al final el 98% de las empresas en Colombia sean micro y pequeñas empresas, y apenas el 2% son grandes y medianas empresas. Además, esas micro, pequeñas y medianas empresas generan el 82% del empleo formal. Si nosotros tenemos esta carga excesiva de tributación en cabeza de las empresas, pues evidentemente se va a castigar la posibilidad de que haya nuevos emprendimientos, pero sobre todo de que se cree más empleo formal, que es un desafío que tenemos todos los países de América Latina, y más ahora después de la crisis generada por el coronavirus.
Doctor Loaiza, y las microempresas son básicas para el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué manera cree usted que esta condición, por ejemplo, que tienen las microempresas, se puedan cubrir esos objetivos? Lo que necesitamos es una reforma tributaria que disminuya la tasa tributaria efectiva en cabeza de las compañías, de las empresas, de todas las empresas. Cuando uno habla de empresas en América Latina, Andrea, desafortunadamente muchas personas creen que uno está hablando de las grandes empresas, de las multinacionales, de las grandes compañías. Y eso no es cierto en nuestros países. La inmensa mayoría de las empresas son muy pequeñas empresas, lo mismo que ocurre en Colombia. Vuelvo a repetir la cifra que en Colombia es muy importante. Es el 98% de todo el sector empresarial en Colombia, son muy pequeñas empresas. De manera que lo que necesitamos es aliviar la carga tributaria en cabeza de esas empresas, conseguir que más personas naturales paguen impuestos. En nuestros países son pocas las personas naturales que pagan impuestos. Yo hago una comparación en el artículo al que usted se refiere entre Colombia y España, mostrando cómo en países que tienen básicamente la misma población, en cambio los que tributan en España son muchísimo más. En Colombia, de 50 millones de habitantes, solamente 3,5 millones declaran renta, y no todos pagan, solamente tienen la obligación de declarar. En España, más de 20 millones pagan renta. De manera que lo que tenemos que entender es que para estimular el empleo, para estimular el emprendimiento, para generar riqueza en nuestros países, tenemos que disminuir la carga tributaria en cabeza de las compañías, en cabeza de las sociedades, en cabeza de las empresas, y aumentar el número de personas naturales que sí tributan. Yo además soy de la teoría de que uno tiene que tener tasas efectivas de tributación mucho más bajas. El promedio en América Latina está casi cercano al 50%. Nosotros en Colombia estamos muy por encima de eso, pero digamos, usemos el promedio de América Latina, que es probablemente lo que le pueda interesar más a la gente en República Dominicana. Si usted ve, el promedio en América Latina es el 40.6%, es decir, en América Latina, de 100 pesos que recibe una persona natural o independiente o una compañía como ganancias, le entrega al Estado 46 pesos y 60 centavos. El promedio mundial es de 40 pesos, en Europa es de 36 pesos. Necesitamos, por tanto, bajar la tasa efectiva de tributación para que haya más inversión, para que seamos más competitivos y para que desestimulemos la informalidad, porque lo que está ocurriendo es que con estas altísimas tasas efectivas de tributación, el mensaje que le estamos dando a las personas independientes y a las compañías es que pasen debajo del radar, que se pongan al margen de la legalidad, que trabajen en la informalidad, porque en la informalidad no pagan impuestos y por tanto no tienen esta carga que termina siendo tan alta. Las cargas efectivas de tributación excesivas terminan siendo un estímulo perverso para la informalidad y eso, por supuesto, termina distorsionando todo el sistema, no solamente el tributario, sino el sistema social. Para que haya más personas tributando, se requiere, naturales y societarias, compañías y personas naturales, se requieren tasas de efectividad de tributación mucho más bajas que las que tenemos hoy en Colombia, pero en general, como digo, también en América Latina. Doctor Loaiza, ¿no tiene esto que ver el hecho de que la deuda externa de Colombia sobrepasa los 150.000 millones de dólares? Eso por un lado. ¿No afecta esto directamente proporcional a las clases vulnerables? Andrea, yo creo que los análisis sobre deuda externa no pueden hacerse sobre cifras absolutas, sino que hay que hacerlo en términos comparados. Es decir, es mucho o poco la carga de deuda externa en relación con el PIB. Porque si usted debe 150.000 millones de dólares, pero tiene un PIB altísimo, es probable que el porcentaje sea relativamente bajo. Nosotros habíamos tenido, Andrea, en Colombia, unos porcentajes de deuda externa
del gobierno nacional, porque usted ha metido en el mismo paquete la deuda externa de los privados, y eso creo que distorsiona un poco el análisis. Habíamos tenido unas tasas de tributación de alrededor del 38%, de deuda externa de alrededor del 38% del Producto Interno Bruto. Durante la administración de Santos, sin embargo, eso creció de manera importante, llegando al 51%. Lo que termina siendo muy preocupante es que durante este año, por cuenta de la crisis del coronavirus, el porcentaje de deuda externa del PIB va a crecer al 65%. Y esa ya es un porcentaje que empieza a encender las alarmas, que pone en riesgo la calificación internacional de inversión y que por supuesto supone un esfuerzo tributario muy grande en cabeza de todos, porque la deuda externa la hay que pagarla siempre, más temprano o más tarde. Colombia ha sido el único país del continente que nunca en su historia ha entrado en moratoria de su deuda externa, Andrea. Hemos tenido una economía muy conservadora y muy sana, y siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones como deudores. Somos una buena paga y habíamos mantenido unos porcentajes de deuda externa en relación con el PIB muy moderados. El crecimiento de la deuda durante la administración de Santos, por un lado, y ahora este salto muy importante de casi 14 puntos durante la pandemia, empieza a poner en peligro esa conducta del Estado colombiano. Yo confío en que haya una reprogramación de la deuda en algún momento en el próximo semestre, de manera que no tengamos que pagarla tan rápidamente, sino que se pueda diferir en el tiempo, y eso va a dar un alivio. Pero por el otro lado vamos a tener que hacer un esfuerzo de austeridad en el gasto público, que seguramente no podrá hacerse este año, que hay que atender todas las necesidades de la pandemia, incluyendo las de la red de asistencia social para atender a los más vulnerables, y evidentemente vamos a tener que hacer una reforma tributaria para aumentar el recaudo, y eso me parece muy desafortunado, porque como he dicho, nuestra tasa efectiva de tributación es muy alta. Doctor Loaiza, ¿usted cree, a propósito de todo esto, que el presidente Iván Duque ha dado los pasos correctos? El mundo vive una crisis, una situación muy difícil. ¿Ha hecho el doctor, a su juicio, el presidente Iván Duque para mantener esa economía estable frente a este flagelo que azota el mundo? Nosotros veníamos haciéndolo bastante bien, Andrea. El promedio de crecimiento de América Latina del año pasado fue de apenas el 0.1%. Es decir, América Latina no creció para todos los efectos. Entre crecer el 0.1% y no crecer es prácticamente lo mismo. En esa tasa de promedio, Colombia se destacó. Nosotros crecimos a un 3.3% el año pasado. Y se esperaba que este año creciéramos algo más, al 3.5%, que era un comportamiento que ya nos devolvía por una senda adecuada de crecimiento. Yo sigo pensando que esas tasas de crecimiento son relativamente mediocres, que países como el nuestro o como República Dominicana no deben acostumbrarse a crecer al 3 o al 4%, sino que tienen que buscar tasas de crecimiento del 5,5%, del 6%, del 6,5% para reducir el tiempo que necesitamos para sacar a tantos y tantos millones de ciudadanos en nuestros países de la pobreza. Pero dicho esto, digamos, reconociendo que la tasa del 3.5 era una tasa que al final era mediocre, uno tiene que reconocer en todo caso también que era un comportamiento bastante mejor que el promedio regional. Pero todo lo cambia el confinamiento y el resultado de las urgencias que tienen los estados de tratar de combatir el coronavirus. La mayoría de los estados en Occidente llegan a la conclusión de que son solamente las cuarentenas las que pueden atajar, las que pueden limitar las tasas reproductivas de contagio, y esos confinamientos, esas cuarentenas, golpean muy fuertemente las economías. ¿Por qué? Porque las frenan por las ambas caras de la moneda. La frenan por el lado de la oferta, la producción se frena, nadie genera producción para vender, para ofertar, pero se frena también por el consumo, porque nadie consume, nadie compra durante ese periodo de confinamiento. Así que ese freno por ambos caras, por el lado de la producción y de la oferta, y por el lado del consumo y la demanda, termina frenando nuestras economías, generando estas dificultades enormes. La economía colombiana va a caer
alrededor del 7%, quizás algo más durante este año, y ese es un golpe enorme. Si usted está preparado para crecer un 3.5 y se cae su economía 7 puntos, está 10 puntos por debajo de lo esperado en relación con el Producto Interno Bruto. Es un golpe brutal. De manera que yo creo que el gobierno venía haciéndolo bien, Andrea, y la dificultad que tenemos es claramente la que está relacionada con los confinamientos como medida de los estados para tratar de atajar de alguna manera, de frenar de alguna manera la tasa reproductiva de contagio del COVID-19. Doctor Loaiza, si a eso nosotros le sumamos la situación que vive el mundo ahora por el cambio de gobierno en Estados Unidos y ahora lo más reciente, el asalto al Capitolio. He visto muchos periodistas de la prensa internacional cuestionando qué pasará con Iván Duque, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, que apoyaban abiertamente a Donald Trump, defendían esa gestión. O sea, ¿qué pasará en estos momentos? ¿En qué puede afectar esa relación de nuestros países? Depende mucho, Andrea, de cuál vaya a ser el estilo de la política exterior de Biden. Colombia ha mantenido en general una política exterior hacia los Estados Unidos de carácter bipartidista y ha mantenido buenas relaciones tanto con gobiernos demócratas como con gobiernos republicanos. De hecho, el Plan Colombia, que fue la iniciativa que se puso en marcha para combatir el narcotráfico y la insurrección en Colombia, ha tenido apoyo de ambos gobiernos, de gobiernos demócratas y de gobiernos republicanos. Y ha tenido también el apoyo de Biden, no solamente cuando era vicepresidente de Obama, sino cuando era senador. De manera que uno pensaría que en principio las relaciones entre el gobierno colombiano de Duque y Biden van a ser positivas, van a ser buenas. Pero claro, eso tiene un matiz. Si quienes colonizan el Departamento de Estado y las posiciones de política exterior a América Latina es el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, ahí probablemente vaya a haber dificultades. No es previsible que tal cosa ocurra. Lo que probablemente va a pasar es que se mantenga la misma línea de Obama hacia Colombia, es decir, la misma línea de Biden siendo vicepresidente. Y por tanto que las relaciones entre el gobierno Duque y el gobierno colombiano y el gobierno Biden sean relaciones productivas y de cooperación mutua. Se nos va el sonido. ¿Me puede escuchar, doctor Loaiza? Yo la estoy oyendo bien, Andrea. Sí. Okay. Bueno, el pasado 6 de diciembre hubo elecciones parlamentarias en Venezuela. Ganó, ya no está como presidente encargado Juan Guaidó. ¿En qué puede afectar esto a Colombia? Porque para nadie es un secreto lo tensa de las relaciones de Colombia-Venezuela. A propósito también del cambio de gobierno, Donald Trump apoyaba abiertamente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. No es clara cuál va a ser la posición del gobierno Biden hacia Venezuela. Hay quienes sostienen en Washington que va a haber una continuidad básica de las líneas del gobierno de Trump, es decir, que no se va a reconocer al gobierno de Maduro y que va a haber algún tipo de reconocimiento a un gobierno en el exilio. En el caso de Trump era evidente el respaldo de Guaidó. No sabemos si eso se va a mantener o no, pero repito, hay quienes sostienen en Washington que las líneas básicas sí se van a mantener. Hay quienes en cambio dicen que va a cambiar y que lo que habrá es una reformulación de la política de Washington hacia Venezuela. No sé cómo tal cosa puede ocurrir, pero evidentemente lo que sí es cierto es que las relaciones entre el régimen de Maduro y Bogotá son unas relaciones muy tensas. Y las son por distintas razones. Uno, Venezuela se ha convertido en la ruta de salida del grueso del narcotráfico colombiano. Cuando usted ve lo que se denomina técnicamente las trazas que dejan los aviones ilegales que despegan desde Colombia con droga
La inmensa mayoría de esas trazas pasan por territorio y por espacio aéreo venezolano. Ahí hay una enorme dificultad, porque esta tolerancia del gobierno venezolano con el narcotráfico colombiano hace mucho daño, y en los servicios de inteligencia colombianos hay información que dice que además de esta tolerancia para los aviones ilegales del narcotráfico, hay cooperación de lo que se ha denominado el cartel de los soles, el cartel de los oficiales de la Fuerza Armada venezolana, con el narcotráfico también para sacar droga por vía terrestre. Ahí hay un gran problema. Hay un segundo problema que tiene que ver con la guerrilla colombiana. El grueso de las cabecillas de las disidencias y las reincidencias de las FARC, aquellas unidades guerrilleras que nunca se desmovilizaron o que se desmovilizaron pero volvieron a las armas, tienen refugio, apoyo logístico y apoyo político en territorio venezolano. De manera que ahí hay un segundo gran problema. Hay que decir además que esa conducta es claramente violatoria del derecho internacional. Hay un tercer problema, que es que la crisis económica venezolana es de tal magnitud que ha generado el segundo desplazamiento forzado de poblaciones más importante que hay hoy en el mundo, después del vecino. Colombia recibe hoy más de 2 millones de venezolanos que han huido de su país o por la persecución política o por razones de hambre, y eso genera una presión sobre el mercado laboral, sobre el sistema de salud y sobre la red de asistencia a los más vulnerables del Estado colombiano, de manera que se impacta también nuestra economía. Así que en la línea de los problemas que se generan por el narcotráfico, en la línea del apoyo venezolano a los movimientos guerrilleros colombianos, y además por el impacto económico que genera este desplazamiento, este éxodo de la población venezolana hacia Colombia, a nosotros, a los colombianos, lo que más nos interesa es que haya un retorno a una democracia plena en Venezuela y que además se ponga fin a esta tolerancia y a esta complicidad de algunos funcionarios del gobierno de Maduro, tanto con el narcotráfico como con la guerrilla colombiana. Doctor Loaiza, ¿y de qué manera? Porque yo le he dado seguimiento en la medida de lo posible al conflicto en Venezuela, pero la oposición no hay manera de que se ponga de acuerdo. Si la oposición no va a elecciones, ¿de qué manera? Porque esos son los procesos legales que tienen los países. Los partidos políticos son los que garantizan la democracia de nuestras naciones. Entonces, si hay partidos políticos, hay elecciones convocadas constitucionalmente. Si no van a elecciones, ¿de qué manera tendremos entonces gobiernos constitucionales? Andrea, comparto parcialmente su planteamiento y voy a tratar de explicar qué quiero decir con ello. Comparto plenamente la idea de que es fundamental que la oposición venezolana mejore. La oposición venezolana, me atrevo a decir, que es mediocre, que tiene liderazgos débiles, que es confusa, que no está unida, que tiene grandes rencillas internas, que hay acusaciones de corrupción, en fin, ahí hay un problema muy serio. No hay unos liderazgos claros, ni una conducta unívoca, ni una unidad para enfrentar el régimen de Maduro. Pero por el otro lado, también hay que decirlo, las elecciones en Venezuela están lejos de ser unas elecciones de un sistema democrático real. Hay un control del aparato electoral por parte del gobierno de Maduro y hay muchas denuncias sobre fraude. Y por supuesto hay persecución política, presos políticos, control sobre los medios de comunicación. Es decir, las reglas de juego para que haya una elección plenamente democrática no se dan en Venezuela. Así que tenemos que trabajar en 2 vías desde la comunidad internacional. Por un lado, presionar al gobierno de Maduro para que haya un consejo electoral que dé garantías de transparencia en el ejercicio de las elecciones, que se liberen a los presos políticos y que se permita el acceso a los medios de comunicación y a la propaganda de la oposición para que las reglas de juego sean comunes para todos y las elecciones sean verdaderamente democráticas. Eso por un lado, y por el otro tenemos que presionar también
para que la oposición venezolana sea lo que debiera ser, clara, transparente, con liderazgos fuertes y que participe en el proceso electoral. Doctor Loaiza, nos quedan apenas unos 3 minutos, pero no puedo dejar de preguntarle, antes de salir ya en los meses finales del expresidente Juan Manuel Santos, dejó la OTAN establecida ya en Colombia, siendo el primer país latinoamericano. Yo siempre he tenido mis dudas y las tengo todavía, si estar la OTAN en Colombia no es una especie de una estrategia de poder en algún momento introducirse en Venezuela, porque dice el artículo 5 de la OTAN de que si uno de esos países miembro es atacado, pues los demás tienen que responder. Andrea, una precisión. Primero, ya Argentina tenía un acuerdo de cooperación con la OTAN muy viejo, más antiguo que el nuestro, pero es verdad que somos el segundo país en conseguir ese acuerdo. Ahora, creo que el planteamiento habría que hacerlo al revés. Creo que la entrada a la OTAN lo que supone es un mecanismo de defensa del Estado colombiano frente a una eventual agresión desde Venezuela, efectivamente, y de alguna manera es disuasivo. Intenta mostrar que aunque Colombia no tenga, y no la tiene ciertamente, la capacidad militar que sí tienen los venezolanos han dejado a su pueblo en la miseria. Hoy se produce más petróleo en Colombia que en Venezuela, siendo Venezuela el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Y hoy, insisto, Colombia produce más petróleo que Venezuela. Así es la franja del Orinoco. Nosotros producimos hoy más petróleo que Venezuela. La pobreza de Venezuela está cercana a la de Haití, que ha sido tradicionalmente, ustedes lo conocen muy bien, por las razones obvias de compartir la misma isla de la frontera. Es el país más pobre del continente. Bueno, pues Venezuela hoy tiene niveles de pobreza como los de Haití. Pero aún así, lo que hizo el régimen venezolano fue invertir muy fuertemente en una capacidad militar que sobrepasa y con mucho la colombiana. La entrada de Colombia a la OTAN nos da una cierta seguridad, estrategia de disuasión. Doctor Loaiza, pero no puede ser esta pobreza que invade a Venezuela por el bloqueo injusto al que está sometido. Hemos visto, por ejemplo, cómo los barcos iraníes eran interceptados, no le permitían llegar. Entonces, eso lastima a una nación soberana como Venezuela. Andrea, ¿usted cree sinceramente que el problema de la crisis económica venezolana tiene que ver con el bloqueo, que además no es tal, por parte del gobierno de los Estados Unidos y que es el resultado del desastre de las políticas socialistas y del régimen autoritario en Caracas? Le pregunto sinceramente. Yo no tengo la menor duda de que la estrategia cubana de echarle la culpa a los Estados Unidos de los niveles de pobreza de Cuba se traslada igual a Venezuela, y que lo que están haciendo desde el régimen de Maduro es de nuevo insistir en que son los Estados Unidos los responsables de la crisis económica. No, los responsables de la crisis económica en Venezuela, Andrea, tienen un nombre propio y se llama el chavismo, el socialismo del siglo XX, que ha llevado a ese país a los problemas que tiene hoy, que se agravan, solamente se agravan por las decisiones del director económico norteamericano, que en todo caso no tienen sino los años de Trump. Y ya Venezuela venía en una crisis económica profunda, muy profunda, antes de la llegada de Trump al poder. Sí, bueno, ya no tenemos tiempo para más. Quisiera preguntarle su opinión sobre Azerbaiyán. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por aceptar. No pude preguntarle sobre su candidatura a la presidencia, pero tiene que comprometerse aquí con nosotros de que nos dará otra entrevista, porque usted es un analista internacional y, un abanico de conocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Cuente usted con eso. Cuando quiera, volveré a estar conversando con ustedes. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctor Loaiza. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias a ustedes que están en sus hogares y que nos siguen
y a los que están en las diferentes redes sociales. Ya no hay tiempo para más. Será mañana que estaremos con ustedes con nuevas e importantes informaciones. Buenas noches.